A las 8:43 de la mañana es el turno de la embajadora del pueblo. Muy buenos días, Milicen Uribe. Buen día, Yuri. Buen día a mis compañeras de panel, Susi y también Liz. Buen día al equipo de producción. Ahí está Jennifer, muy fría, que hoy nos brindó un desayuno. Y buen día a todos ustedes que madrugan con nosotros y nosotras, que nos escuchan, que nos dejan sus comentarios y que nos dan esa retroalimentación tan positiva en la mayoría de los casos. Bueno, yo quiero comenzar hoy con algo positivo y es una salutación que quiero mandar al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de manera muy personal a su ministro, el licenciado Orlando Jorge Mera. Ayer recibí el informe de lo que pasó con los peces en Barahona y no lo digo por el fondo de lo que implica el informe, sino porque estoy viendo una actitud, por lo menos de escucha. Veo que el ministro está preocupado y ocupado, que es lo más importante, en atender todos los fuegos, todas las crisis que hay alrededor de este tema del medio ambiente. A mí casi no me gusta hablar del Ministerio de Medio Ambiente porque ustedes saben que hay una relación de una amistad, de una cercanía mucho más personal y no quiero pecar de no ser lo suficientemente objetiva, pero creo que la verdad sea dicha y que así como criticamos duramente a aquellos funcionarios y funcionarias que no hacen las cosas bien, cuando uno ve que hay una intención de servir, de atender un tema que durante muchísimo tiempo tuvo desatendido, porque por ahí pasaron ministros que hicieron desastre. Hubo otros que fueron muy buenos. Yo, por ejemplo, de la gestión de Domínguez Brito tengo una referencia positiva. Jaime David por lo menos reforestó muchísimo, pero hay otros que pasaron por ahí y en vez de aportar, lo que hicieron fue retroceder. Entonces, por eso, de nuevo, mando esta felicitación al ministro de Medio Ambiente y a ese equipo de hombres y de mujeres, inclusive mucha gente joven que hay en ese ministerio, que también lo está apoyando. Dicho esto, paso entonces a mi comentario central, que en el día de hoy se lo quiero dedicar al caso Odebrecht, y que creo que ha sido imposible ver lo que pasó con el caso Odebrecht, por lo menos en esta etapa, y no pensar en esa famosa obra de la literatura española. Me refiero a 100 años de soledad, crónica de una muerte anunciada, autoría del Gabo. Y lo digo porque efectivamente uno sabía que más o menos por ahí iba a venir la cosa. Y esto, señores, básicamente porque desde el principio ese expediente de Odebrecht estuvo mal instrumentado. O sea, ese expediente estuvo mal instrumentado desde el principio. Tuvo una direccionalidad política, no de que se hiciera justicia, sino de simplemente hacer un show para evadir la presión de ese momento. Y eso se explica justamente en este desenlace. Tenemos un sobornador, pero no tenemos quiénes fueron sobornados o sobornadas, nadie sabe. No lo tenemos. Y esto pese a que República Dominicana en el año 2014 se convirtió justamente en la sede del llamado Departamento de Divisiones Estructuradas, que no era más que el departamento desde donde operaban los sobornos, no solamente para República Dominicana, sino para toda Latinoamérica. Porque ustedes saben que este caso tuvo esas amplias implicaciones. Pero pese a ese papel protagónico en el delito, y que lo que dice el expediente es que eso se hizo porque había un clima favorable, que Odebrecht tenía una prisa por venir a instalar ese departamento aquí, porque entendían que aquí había las condiciones políticas y sociales para poder hacer ese trabajo, y pese a eso, hoy República Dominicana es un hazme reír en términos jurídicos, porque de todos los países donde operó esta mafia, aquí ha sido uno donde lamentablemente no se ha podido hacer justicia. ¿Y eso pasó por qué? ¿Acaso no hubo delito? Sí, señores, hubo delito. ¿Lo dice Milicen? No, lo dice la misma empresa que admitió en Brasil, en Estados Unidos y aquí en República Dominicana, que pagó $92 millones por el concepto de soborno, para agilizar obras, para obtener contratas. Entonces la empresa lo admitió. Entonces, delito hay. ¿Qué pasó? ¿No hay pruebas? Claro que sí, las pruebas están ahí. ¿Por qué la consiguieron, por ejemplo, los fiscales de Perú? ¿Por qué lo consiguieron los fiscales de Colombia? ¿Por qué no lo consiguió el Ministerio Público de aquí? Porque no hubo voluntad política, porque no la buscaron, no se hizo. O sea, hay una ley que es la ley del mínimo esfuerzo. Aquí eso no se hizo.
Por eso yo insisto en que fue un caso totalmente dirigido a hacer un bulto. Señores, esto fue totalmente mediático desde el día 1. ¿O acaso hemos olvidado cómo se grabó? Y ahí estamos viendo que nos siguen por los canales 23 y 29. ¿Cómo se grabó la detención de cada uno de estos imputados? O se nos olvida cómo se convocaban a los medios para ruedas de prensa magistrales, para asegurar falsamente. Sí, aquí están todo lo que son y son todo lo que están. Todo eso bulto, señores. Aquí se han burlado de un reclamo legítimo, justo que tenía la ciudadanía, de que se hiciera justicia en uno de los mayores casos de corrupción de República Dominicana y de Latinoamérica. Se burlaron. Hubo muchísimas exclusiones. Desde un principio, por ejemplo, ahí nunca se investigó Punta Catalina. En un momento se puso una de las versiones y luego se alegó que era un error y se sacó. Punta Catalina, que fue una de las obras más importantes. Y que si la empresa tenía un modus operandi comprobado y admitido por ella de soborno, ¿cómo es posible que en una de las obras más importantes no sucediera así? Yo he entrevistado a Jaime Ariza Escudero y él dice que tienen todas las auditorías de esa obra que implican que todo se hizo limpiamente, perfecto. Pero la justicia tiene que tener el chance y la oportunidad de investigar eso. Pero creo que esto también demuestra que Miriam Germán tenía razón. Ustedes recuerdan aquel voto disidente que Miriam Germán hizo cuando ella era presidenta de la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, y ella lo advirtió. Entonces no pueden alegar ignorancia, porque Miriam se lo dijo, septiembre del año 2017. Doña Miriam le dijo, señores, en ese expediente hay un aspecto probatorio bastante deficiente. Y le dijo, ahí lo que abundan, oigan lo que dijo Miriam, abunda el yo creo, el me parece, y en algunos casos hasta una tajante negativa. Dijo, descansa mucho en delaciones, pero delaciones que dejan margen a justamente lo que decían las tres juezas en estos días, a la duda razonable. Entonces, todo eso, señores, fue dirigido. No pueden alegar falta de capacidad, ineptitud, porque no, en ese Ministerio Público siempre ha habido fiscales brillantes. Y vimos cómo el procurador, en ese entonces procurador, si es verdad lo que imputa ahora el Ministerio Público en la Operación Medusa, tiene una capacidad de armar estructuras complejas brillantes. Entonces no me pueden decir que tampoco fue una falta de capacidad. Pero obviamente ahí hubo muchísimas cosas que se hicieron mal. Cuando yo escuchaba la sentencia que leían las tres juezas en esta semana, yo me sorprendí de los errores que tenía ese expediente, unos errores totalmente infantiles. Por ejemplo, me llamó la atención en el caso de Tommy Galán, que le acusaban de enriquecimiento ilícito y una de las pruebas que ponían era una casa. Pues resulta que esa casa nunca se tasó y las fotos de la casa no eran realmente las de esa propiedad. Errores así, en serio, para un caso tan importante. O en el caso de Andrés Bautista, que se le estaba vinculando a soborno con una de las obras en un periodo en que él no era presidente del Senado. Y en otra obra en la que él ni participó en esa comisión, pero tampoco fue a la sesión de ese día. Entonces, estos errores, yo lo pongo entre unas comillas muy grandes, esto no es fortuito, señores. Aquí se agarró un caso que pudo servir para comenzar a sanear la administración pública, como fue el caso de Brecht, para darle respuesta a una ciudadanía que se hartó, que marchó, que demandó y que colocó el tema de combate a la corrupción y a la impunidad como uno de los principales temas que le preocupaban y que salía en todas las encuestas. Aquí se burlaron de eso. ¿Pero quién se burló? Se burló un ministerio público que era político y que por ser político tuvo desde un principio intereses políticos, que se cuidó y manejó este caso para no afectar los intereses políticos partidarios de la facción política partidaria, que era en ese momento la que dominaba el partido al que pertenecía ese procurador. Y esto hay que decirlo, ¿saben por qué? Porque ahora nosotros y nosotras tenemos la oportunidad de sanear y de garantizar que eso nunca más vuelva a pasar, que a esa Procuraduría General de la República nunca más vuelvan a mandar a un peón del poder político de turno, que en vez de servir a los intereses colectivos, vaya allí a defender y a garantizar los intereses de su jefe político. No dejemos que se burlen de nuestra inteligencia, cuando por ahí andan dirigentes políticos que dicen, pero si el Ministerio Público ya es independiente, porque lo dice en la Constitución y lo dice en su ley. No hay que modificar Constitución, no hay que hacer nada.
No, porque hoy tenemos la suerte de contar con Miriam Germán, que tuvo que pagar las consecuencias justamente de ese voto disidente, porque muy temprano le advirtió al procurador de ese entonces, Jean Alain Rodríguez, ese expediente está trunco, ese expediente no sirve, fájense a hacer su trabajo Ministerio Público. Y ella lo dijo, ella dijo, yo sé que yo voy a enfrentar consecuencias por esto, y la pagó. Porque luego lo que pasó en aquella fatídica sesión del Consejo Nacional de la Magistratura tuvo que ver con eso que ella le dijo. Entonces, lección aprendida del caso de Brecht, ni un paso atrás. Tenemos que seguir demandando un Ministerio Público decente, que sea independiente, que se deba a la ciudadanía, porque ahora tenemos la oportunidad de que delitos vinculados a este caso, que nunca se tocaron, como por ejemplo la sobrevaluación de obras, eso no se ha investigado todavía. El financiamiento ilegal de campañas políticas. Ustedes recuerdan aquel funcionario que publicó un espacio pagado en la prensa diciendo, sí, yo recibí dinero de Odebrecht, pero no fue para mi campaña, fue para la campaña del partido. ¿Qué partido era ese? Era el partido de gobierno. Entonces, ese delito todavía tiene que investigarse, así como también el mismo caso de Punta Catalina. Solamente 30 segundos, Jennifer y Yuri, para cerrar, refiriéndome brevemente a lo de Ramón Rogelio Genao. Yo vi que él pidió disculpa ayer. Él pidió disculpa y eso está muy bien. Ahora, la mejor disculpa que usted, senador, puede darle a las mujeres dominicanas es trabajar para que tengamos un código penal que garantice los derechos de las mujeres. No ganamos nada con que usted publique un video pidiendo disculpas. Si eso que usted apoyó y justificó en la comisión, si eso no se cambia. O sea, hay que cambiar eso, de lo contrario, entonces, como bien decía nuestra compañera Susi Aquino Botró, en términos del Congreso, estaríamos retrocediendo. Hay que decirle a esos legisladores que definitivamente que despierten, que aunque muchos de ellos estén en la prehistoria, estamos cursando el pleno siglo XXI. Compórtense, por favor, a la altura. El sol de los sábados.